Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de apologética. La verdad los hará libres. Un saludo a todos ustedes, hermanos, aquí después de una larga ausencia que tuvimos, como podríamos decir, unas vacaciones, Adrián, ¿verdad? Como decía jefe, no estaba muerto, estaba de parranda. Exactamente, y tuvimos una pequeña ausencia, pero le damos gracias a Dios por todos ustedes y también porque hemos recibido de diferentes formas personas que nos han hecho llegar el interés porque este programa continúe, cosa que le damos gracias y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para poder hacer las cosas según su voluntad, porque todo esto tiene el único propósito de servirle y que sea glorificado y que conozcan mejor su iglesia. Adrián. Así mismo es, yo podría decir, Roquel, que hemos regresado en el momento perfecto para la gloria de Dios. Te puedo compartir como una gracia actual y para los hermanos que nos están viendo, en nuestra diócesis comenzó un seminario de apologética que se está dando en el Instituto Diocesano Pastoral. En una de las parroquias cerca de donde yo vivo comenzó también un taller de apologética que se va a dar durante todo el año. Y el programa Apologética, la verdad, los hará libre, ha retomado nuevamente la rienda. Así que yo creo que este es el año de la apologética, mi hermano. Oye, qué bien, Adrián. Es una gran noticia que se esté dando todos esos acontecimientos y sobre todo esos seminarios y formación apologética. Esto es muy bueno porque efectivamente es importante que conozcamos nuestra fe. Y usted que me ve, que posiblemente no es católico, sepa que el propósito de nosotros no es debatir. El propósito de nosotros es exponer la doctrina católica. Usted es libre de escucharla y tome su propia decisión. Eso sí, trata de hacerla sin prejuicios. No lo vea prejuiciado, sino que escuche los argumentos, escuche lo que explicamos y entonces después usted puede tomar una decisión. Pero no vaya a simplemente prejuzgarnos o como otros que simplemente nos declaran del diablo y ya, punto. No, no nos parece porque entonces a ustedes sí quieren que lo escuchen. Qué interesante, y no quiere que lo tilden del diablo, pero entonces a los católicos cuando dicen, no, oigan esa gente, que esa gente son del diablo, entonces me parece poco honesto intelectualmente hablando. Entonces ese es el propósito de lo que nosotros queremos compartir. Usted órele a Dios, pídale discernimiento y escuche y después decide. Adrián. Y claramente, como siempre hemos dicho y lo dejamos claro, lo primordial de esto es transmitir lo que enseña la iglesia. Aquí ni el hermano Roquel ni yo estamos inventando enseñanzas personales, estamos transmitiendo, como dice la palabra, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Para qué? Para que aquel que está viendo la transmisión pueda aprender, profundizar en lo que es las enseñanzas de la iglesia y, de ser necesario, dar razón de la esperanza al que se la pida con amor y con sencillez. Nada más, aquí no venimos, como dice el hermano Roquel, a estar peleando a bibliazos, aquí no venimos a estar mandando a nadie al infierno, a condenar a nadie, aquí venimos sencillamente a compartir un mensaje que el Señor nos ha concedido la gracia de poderlo dar porque no somos merecedores. Sin embargo, el Señor así se ha placido y eso es lo que nosotros hemos hecho por todo este tiempo para su honor, honra y gloria. Adrián, fíjate, hace tiempo una vez un sacerdote en una parroquia preguntó, ¿qué venimos a hacer aquí? Y todo el mundo, que una cosa, que la otra, y lo otro, y lo otro. Y el Señor dice, no, venimos a salvarnos. ¿Y quién quiere ir al cielo? Obviamente todo el mundo alzó las manos, ¿no? O sea, todo el mundo quería ir al cielo. Y efectivamente, claro, por supuesto, no es solamente por capricho nuestro, sino porque es una promesa de Cristo, es que Él vino a salvarnos y que tenemos que seguir sus caminos con la esperanza de tener la primicia en esta tierra del reino de los cielos y al final la vida eterna. Así que hay un tema muy importante, Adrián, detrás de esto de ir al cielo y ganarse la vida eterna. Indiscutiblemente, y hoy vamos a estar tocando eso mismo, que no es otra cosa que la salvación, pero desde una perspectiva pero que muy importante. ¿Hay certeza de la salvación? ¿Somos salvos, siempre salvos? Son preguntas que al final de este programa, ustedes con la información que vamos a estar compartiendo, van a poder determinar y sacar sus propias conclusiones. Por nuestra parte, simplemente nos encargaremos de proveer la información y al final de cuentas, usted en su libre albedrío tomará la decisión. Partamos de esta premisa. Una vez dialogando con un hermano no católico, nos decía, los católicos, usted le pregunta si son salvos y dice, estoy luchando. Dice, no tienen fe,
no creen. ¿Cómo pueden estar en una iglesia donde no saben si van a salvarse o no? Pues nosotros que estamos en esta iglesia sabemos, tenemos certeza de que vamos a ir al cielo, aleluya. Pero mientras que los católicos viven en una incertidumbre, esa fue la manera de él plantear el asunto. Nosotros lo planteamos de otra manera. Nosotros lo planteamos y decimos de que no existe tal cosa como certeza de salvación. Una cosa cierta, infaliblemente, una cosa que usted dice que ya no hay problema, es que no va a cambiar de estado. No hay posibilidad. O sea que una vez usted lo afirma, hasta el día que se muera, está seguro que iba a ir al cielo. Pero sin embargo, la pregunta que muchos de ustedes se hacen, bueno, ¿cuál es la postura correcta? Decir que estoy luchando por mi salvación o decir que ya por fe yo estoy definitivamente, indiscutiblemente ya salvado. Que si yo me muero en este momento o me muero dentro de 50 años, yo sé que voy al cielo. Entonces, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, porque efectivamente es importante, porque si una de las dos posiciones está incorrecta, entonces hay una gran dificultad frente a esto. Entonces, no puede decir usted que no discutamos porque da lo mismo una cosa que la otra. No da lo mismo una cosa que la otra. No lo da y vamos a discutir de ese tema aquí. Adrián. Claramente, como está presentando el hermano Roquel, no podemos caer en el indiferentismo religioso que lamentablemente es rampante hoy día dentro de la fe. No podemos caer en el indiferentismo religioso y estos son temas que tenemos que traer a la mesa para dejar las cartas claras para beneficio de todos aquellos que ven esta transmisión. Porque como bien dice el hermano Roquel, los hermanos que creen esto de que ya soy salvo y se acabó todo, lamentablemente están como que no, que a la que yo me muera voy directito para el cielo y que todo lo que tengo que hacer es aceptar a Jesucristo como mi Salvador y que eso es resuelto, empaca y vámonos. Entonces, probablemente muchos de ellos que aceptan al Señor, sí, vivirán vidas ejemplares, dignas de lo que el Señor nos ha llamado, de ser santos como Él es santo. Pero, bien, no es crucial, ¿verdad? Que también está el otro lado de la moneda, de personas que sencillamente, como dicen, ya yo acepté al Señor, ya soy salvo, y sigan viviendo la vida a lo loco, porque ya su salvación está asegurada, porque ya yo soy salvo, siempre salvo. Entonces, tenemos que profundizar y tomar en consideración verdaderamente a los extremos que se puede llegar cuando verdaderamente tenemos una postura tan radical como esa, porque puede ser que el Espíritu Santo los castigue en esta vida por sus pecados, pero de ningún modo pueden descartar su salvación, porque esta no va a depender, ¿verdad? Según ellos, de los efectos de los pecados que cometan. Eso es lo que pueden pensar. Entonces, durante este programa, el hermano Roquel y yo vamos a ir compartiendo una información que nos va a dejar ver si verdaderamente con yo simplemente aceptar al Señor ya se acabó todo, ya soy salvo y vámonos que es tarde, o qué verdaderamente es lo que hay que hacer en este caminar al cual estamos llamados a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano Roquel. Por supuesto, Adrián. Y probablemente muchos de ustedes han escuchado esa frase. Hermano, ¿ya aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Entonces, eso para los que no están en ambiente protestante les suena un poco raro. Dice, oye, si yo fui bautizado, yo voy a la iglesia, ¿cómo que eso de aceptar? No, lo que pasa, hermano, que si usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, usted ya es salvo. Entonces las personas no entienden. Dice, mire, le voy a explicar, hermano. Y buscan en su Biblia, Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Y dice, hermano Adrián, esta es su noche de suerte. Ahora usted solamente tiene que hacer una oración porque dice la palabra, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Ahí está claro, hermano. La palabra de Dios dice que si usted acepta a Jesús, ya usted está salvo. Y después viene la frase, y una vez salvo, siempre salvo. Adrián, ¿te suena eso? No solo eso, también cuando también dice, porque Pablo le dijo al carcelero
cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bueno, hasta los demonios creen y tiemblan ante su presencia. Pero bueno, eso vamos a profundizar más adelante. Quiero compartir algo, hermano Roquel, para beneficio de todos los que están viendo esta transmisión, que voy a leer rapidito, y es con referencia a todo este asunto, cómo es que se va desarrollando. Y es con referencia a un señor de nombre Kenneth E. Hagin, me disculpan por mi inglés, que fue un afamado evangelista pentecostal de la rama Word Faith del protestantismo, que decía lo siguiente, decía sobre la seguridad de la salvación que viene a través de ser renacido. Decía, si no nacéis de nuevo, no entraréis en el reino de Dios, Juan 3:3. Y en ese pequeño libro que él tenía, que se llamaba El Nuevo Nacimiento, Hagin decía que el nuevo nacimiento es una necesidad para ser salvo. A través del nuevo nacimiento, tú entras en la correcta relación con Dios. De acuerdo con este caballero, hay muchas cosas que este nuevo nacimiento no es. Él dice, el nuevo nacimiento no es confirmación, miembro de la iglesia, agua del bautismo, recibir los sacramentos, observar obligaciones religiosas, una intelectual recepción del cristianismo, ortodoxia en la fe, ir a la iglesia, decir oraciones, leer la Biblia, ser bueno, ser culto refinado, hacer buenas obras, hacer lo mejor que pueda, ni ninguna de las otras cosas en que algunos hombres confían para salvarse. Entonces, dice que aquellos que obtuvieron el nuevo nacimiento hicieron lo necesario. ¿Y sabe lo que era lo necesario según Hagin? Aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal y repitiendo y volviéndose a Dios con todo el corazón como un niño. Aquel singular acto de voluntad, explica, es todo lo que necesitaban hacer. Ahora bien, Roquel, ¿esto será verdad? ¿Sostiene la Biblia este concepto? Esa es la pregunta que los hermanos que están viendo esta transmisión se deberían comenzar a hacer, porque a eso es lo que hemos venido el hermano Roquel y este servidor en esta transmisión, para ayudarles a ustedes a aclarar esta duda. Recuerdo que una vez conversando con un hermano no católico, se llegó a esta conclusión. Ok, si las personas que una vez aceptan a Jesús como Señor y Salvador ya están salvados, ¿acaso y tienen certeza de salvación? Me dijo, sí, así es. Yo le dije, ¿y acaso en su congregación no hay gente que se va de la iglesia? Ya, sí, sí. ¿Y qué pasó eso? Ah, no, eso no aceptaron verdaderamente a Cristo. Entonces yo le dije, entonces, ¿cómo se sabe quién aceptó verdaderamente a Cristo, quién aceptó verdaderamente a Cristo? Entonces no tienen tampoco ninguna certeza, porque usted puede ser, o su certeza estar en participar en la congregación, en la iglesia, como se llama. Entonces ahí se quedó un poco como confundido, ¿no? Porque efectivamente eso de la certeza, la misma realidad lo indica, porque efectivamente, estadísticamente se sabe que el 100% de la gente que dice aceptar a Cristo no continúa fielmente ni siquiera en la iglesia, mucho menos los preceptos. Y esto también, Adrián, también, como tú explicaste muy bien, representa un grave peligro, porque si una persona dice que ya tiene la salvación, entonces fácilmente puede caer en el grave error de pensar que ya independientemente de lo que haga, ya él se vaya al cielo por ese acto, que aunque sincero en su momento, puede cambiar en cualquier otro momento, porque efectivamente, recuerden, hermano, la palabra clave es libre albedrío. Y en eso estamos de acuerdo católicos y no católicos. Es decir, todos estamos de acuerdo que aquí los seres humanos tenemos libre albedrío. Y si hubiera un acto que rompiera ese libre albedrío, entonces no estaríamos hablando de libertad. Si yo porque acepto a Jesús como Señor y Salvador ya estoy sellado y no hay forma de que pierda la salvación o que cambie de opinión, entonces ya no tengo libre albedrío. Entonces, recuerden también otro concepto, que para que haya verdadero amor, tiene que haber libertad. No es que yo me congelo como que si yo quedara en una fórmula ahí quedo ya establecido, no. Es un proceso en el que la persona tiene que luchar por ser fiel día con día. Entonces, todos estos conceptos, sin entrar todavía en la Biblia, Diane, creo que ayuda a que empecemos a darle luz al asunto, que no se trata simplemente de repetir lo que me dijeron sin pensárselo mucho. Entonces, partamos de esos conceptos en los que todos estamos de acuerdo, que el 100% de la gente que dice aceptar a Cristo no sigue a Cristo, incluso se va a los vicios, que también que existe el libre albedrío y ese libre albedrío va a existir hasta el final de nuestras vidas y que mientras existe ese libre albedrío no puede haber
certeza de que voy a mantenerme firme en la fe, porque yo puedo tomar una u otra. Tanto el pecador puede volver de su mal camino, como el que está en el buen camino puede desviarse del mal camino. Eso lo dice la Biblia también. Entonces, tengamos cuidado de no dejarnos llevar por doctrinas que después ni siquiera aguantan un análisis sencillo. Adrián. Y para beneficio de los que están viendo esta transmisión, procedo a compartir la siguiente información. Y es que la Iglesia Católica enseña que la salvación final depende del estado del alma en el momento de la muerte. Y eso lo podemos ver en Mateo 25 del 31 al 46. Claramente vemos que el que muera en el estado de amistad con Dios, que no es otra cosa que la gracia santificante, ese es el que irá al cielo. Y así lo dice la Iglesia Católica en todos sus documentos. Y deja claro también que el que muera en estado de enemistad y de rebelión en contra de Dios, o sea, en pecado mortal, ese es el que va al infierno. También lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículos 16 al 17. Entonces, Cristo ya nos ha redimido y nos abrió las puertas de los cielos, como originalmente estaban. Pero redención no es lo mismo que salvación. Y por eso es importante tener en cuenta que sí, es un preludio necesario. Y aquí donde está el detalle, ya Cristo hizo su parte. Y como resultado de las gracias que mereció para nosotros por su muerte violenta en la cruz, nos capacita para que nosotros hagamos nuestra parte. Ahí es donde entra el detalle. Por eso es importante que los hermanos tengan en cuenta pasajes como Filipenses 1:6, Filipenses 2:13, Hebreos 13:20 al 21, para que vean la importancia de nosotros hacer la parte que nos corresponde. Porque para pasar por aquellas pruebas, nosotros debemos estar espiritualmente vivos en el estado de la gracia, en el momento, ¿verdad?, de nuestra muerte corporal. Tenemos que estar en la gracia santificante para verdaderamente participar de esa gloria celestial. Si un alma está en el estado de pecado mortal, sin el regalo de Dios de la gracia santificante, la gracia que da al alma la vida sobrenatural, entonces espiritualmente está muerta y por tanto es incapaz de gozar del cielo. Le paso el espacio al hermano Roquel. Adrián, iniciamos la charla hablando de que algunos hermanos cuestionan a los católicos. Si yo le pregunto al hermano Adrián, ¿usted está salvo? ¿Qué usted contestaría, hermano? ¿Qué usted le contestaría si yo le digo, ya usted está seguro que se va a salvar? Yo estoy trabajando por eso a diario. Exactamente, dice, entonces dicen que eso es falta de fe, pero eso es un error de concepto. Adrián no es que no tenga fe, sino que lo que ocurre realmente es que la misma escritura nos dice a nosotros cómo es nuestra actitud frente a la salvación. Nosotros nos salvamos en esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es cuando yo, como dice la palabra, espero algo que no veo, de lo que no tengo certeza. A mí me gusta siempre el ejemplo. Adrián, mira, imagínate que tú te vas a una parada de autobús, ¿no? Así le llaman en Puerto Rico, parada, ¿no? Una parada de autobús, donde espera. Tú te vas allá a una parada de autobús. Tú sabes que es una parada, hay tal letrero que dicen las rutas, pero tú no ves el autobús. Pero entonces imagínate que sean de esos lugares donde demora el autobús, que demora, qué sé yo, media hora. Y tú le preguntas al de al lado, oye, ¿y por aquí pasa el bus? Sí, 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 pasa. Hay que esperarlo, pero él viene. Mientras tú no ves el autobús, tú estás sentado ahí en esperanza, pero no una esperanza loca, es una esperanza que tiene fundamento. Tú tienes la parada, ves que por ahí le preguntaste al hermano si aquí hay una ruta, ves los letreros, entonces yo me siento, no veo el bus. Desde el momento que yo veo el bus, se acabó la esperanza. Ya llegó lo que yo esperaba, así que no hay esperanza que yo tenga. Entonces, algo parecido ocurre con la salvación. Nosotros tenemos una esperanza fundada, no es una esperanza loca, es una esperanza que tiene signos que nos indican a nosotros que estamos en el camino correcto, estamos practicando las virtudes, estamos siguiendo a Jesucristo lo mejor que podemos, estamos leyendo la Escritura, nos estamos comulgando, estamos confesando, están vigilando, entonces, pero estamos en esperanza. Ahora usted dirá, ¿de dónde usted sacó eso, hermano? ¿Dónde está eso en la Biblia? Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Romanos 8:24. El mismo San Pablo que dicen algunos, y en la misma carta a los romanos, que dicen algunos que ahí se fundamenta la certeza de salvación. Sin embargo, el mismo San Pablo dice, un momento más adelante dice, porque nuestra salvación es en esperanza. Y una esperanza que, dice, una esperanza que se ve
no es esperanza. Pues, ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? ¿Qué te parece, Adrián? Más claro que el agua. San Pablo no está hablando en ningún momento de certeza y lo dice además. Y lo dice. En el pasaje anterior, en ningún momento se hablaba de certeza, ¿no? Se hablaba de que uno recibía la salvación, pero no dijo que era infalible. Sin embargo, aquí sí está hablando y es tan claro que dice que, y entonces, si es esperanza, ¿cómo puede usted tener una esperanza de algo que ve? O sea, no se puede tener esperanza y certeza. Entonces, nuestra salvación es esperanza, pero una esperanza fundada, no una esperanza desesperada de que yo tengo miedo y estoy temblando. No, es una esperanza que tiene fundamento y que uno sabe que tiene que luchar para mantener. Adrián. Siguiendo esa misma línea, muchas veces cuando vemos estos hermanos que caen en el fundamentalismo, ¿verdad? Pues para ellos sencillamente no les interesa si de la salvación se trata cómo vives o terminas tu vida. E incluso tú puedes ser la Madre Teresa, pero si para ellos tú no aceptaste a Cristo, en el sentido fundamentalista de la frase, claro está, te vas para las pailas del infierno. Incluso hay sectores fundamentalistas del protestantismo que dicen que Madre Teresa está en las pailas del infierno. O sea, ellos están a ese nivel. Y han hecho videos denigrándola y levantando mil y una cosa en contra de ella, bueno, que es una cosa bárbara. Entonces, si venimos a ver, para ellos no cuenta ni siquiera su fe. Para ellos no cuentan los actos amorosos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ya que estamos hablando de Madre Teresa, que es contemporánea. Para ellos no cuenta la fe que ella tuvo, los actos amorosos de ternura y caridad hechos en el nombre de Cristo, ni los excelentes frutos espirituales que ella dio. ¿Verdad? Tomar un ejemplo, incluso si seguimos ese nivel de fundamentalismo, tú te puedes levantar un domingo por la mañana, vas a cualquier templo, respondes al llamado al altar, anuncia que aceptaste a Cristo como tu salvador personal y mientras realmente lo creas, ¿verdad? Según ellos, listo, estás asegurado. Entonces, lamentablemente muchos protestantes continúan diciendo que de allí en más no hay nada más que hacer, que no hay pecado que puedas cometer que afecte tu salvación, que tú no puedes ir en contra de tu salvación aun cuando lo desees. Bueno, es una cosa peligrosa porque se va a un extremo fundamentalista que es algo bárbaro, hermano Roquel. Entonces, yo digo, eso es muy bueno para ser real, porque entonces, si es así como que, pues ya yo acepté a Cristo, vámonos, que olvídate que ya aquí no hay más nada que hacer, empaque y vámonos. Pero aquí hay que ver, ver los dos lados de la moneda, porque ahora mismo hay fundamentalistas como por ejemplo Wilson Ewing, que fue el autor de un pequeño libro que se llamaba Entonces ya no hay condenación. Y él decía que la persona que ponga su fe en el Señor Jesucristo y en su sangre derramada en el Calvario está eternamente segura su salvación. Así, pero como tú ponías claramente ahorita, Joquel, pero ¿quién te asegura que verdaderamente esa persona, porque fue y dijo esa declaración, verdaderamente está convencido o verdaderamente tiene una transformación en su vida o verdaderamente va a seguir luchando para ser a imagen de Cristo en su sentir, en su pensar y en su obrar? Son cosas que hay que tener en cuenta, porque entonces, si seguimos esa línea fundamentalista, nunca puede perder su salvación y ninguna violación de las leyes de Dios o de los hombres o de los mandamientos puede anular ese estado. Hay que ver eso en contexto, porque definitivamente hay hermanos que pegan a decir, no, que si yo tengo que estar haciendo alguna obra, cosas así, entonces la muerte de Cristo no fue necesaria en la cruz y se van a una cosa súper fanática, hermano Roquel. Adrián, y aquí hay algo que hay que aclarar y explicar. Porque, miren, hay veces hay frases que suenan bien, pero que no tienen sentido. Miren, cuando usted empieza a hablar con esto, con algún hermano, le va a decir, lo que pasa es que ustedes no tienen fe en Jesucristo, en el poder de la sangre de Cristo. Ustedes tienen fe en que Cristo tiene el poder de salvarnos. Y es falso. Nosotros, el católico, no dice que se salva en esperanza, no solo porque lo dice la Biblia, sino porque hay un concepto, hermanos, del cual usted ya hemos hablado y que no estamos desconfiando del poder de Dios. Lo que estamos desconfiando es de nosotros mismos, de nuestra fuerza, porque el hombre es libre en todo momento, hasta el último minuto de su vida. Y eso significa que tiene la opción en cada momento de abandonar a Dios e irse a una vida de pecado. No por falta de poder de Dios,
Porque si fuera así, entonces Dios sería impotente porque hay un pocotón de pecadores y entonces ¿por qué existen? Porque Dios le da libre albedrío. ¿Y cuántas personas? Usted sabe, lamentable, tanto en la Iglesia Católica como fuera de la Iglesia Católica, que dijeron, incluso que llegaron a puestos altos dentro de esas respectivas congregaciones y sin embargo cayeron en el pecado. ¿Por qué caen? Porque son libres. Entonces, el hombre puede libremente caer en el pecado cuando así lo decida. ¿Qué es lo que determina? Es la palabra que Adrián ha usado muy bien y la iglesia enseña, conforme a la Biblia. Lo que determina nuestra salvación es la perseverancia final. Por eso oramos por esa perseverancia, por eso le pedimos a Dios la buena muerte. Por eso le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de poder morir unido a Él, porque no sabemos por nuestra debilidad si podemos caer en el pecado y abandonar a Dios. Miren, tanto es así que el mismo Jesucristo nos hizo la advertencia. Jesucristo no dijo en ningún momento, el que me acepta se salvará. No, mire lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo con toda claridad, Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Anota el texto, hermano. Mateo 24:13, el que persevere. Fíjense que Jesucristo lo personaliza, dice, ustedes perseveren, o la persona que persevere, no dice que Dios va a hacer que persevere, sino que Él tiene que tener la voluntad de mantenerse unido a Dios. Y entonces, a partir de ahí, viene ese misterio, hermanos, que no podemos negar, que la Escritura nos enseña que el hombre tiene que poner una parte. No se trata de que yo acepto a Jesús y ya quedo pasivo, no tengo que hacer más nada y quedo como un vegetal ahí viviendo y ya me van a salvar porque me van a salvar. No, yo tengo que emplear mi voluntad y hacer. Por eso dice la palabra que el que persevera hasta fin se salvará. Por eso la iglesia ora por la perseverancia final. Por eso oramos por la buena muerte. Y por eso decimos que nos salvamos en esperanza. Y estamos permanentemente vigilando el no caer. Y si caemos, pedir perdón y levantarnos. Porque, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Claro, pero no pensar que nosotros ya tenemos la ganancia. Y también, Adrián, hay otro fenómeno que pasa. Yo recuerdo una anécdota de una persona no católica que tenía a su esposa, se dejó con ella, se fue a otra congregación, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, nueva criatura es y se casó con la mujer de turno, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque ya eso era un matrimonio nulo y él no se siente que está en pecado ni nada porque ya Jesús aceptó a Jesús. Y a veces ese fenómeno de aceptar a Jesús se da también de acuerdo a la congregación. Me voy a otra congregación, acepto a Jesús allá de nuevo y ya soy nueva criatura. Entonces, todas esas cosas, todas esas incoherencias, hermano, podemos caer porque no seguimos la escritura. Adrián. Sabido hasta de casos, como usted comenta bien, hermano Roquel, que donde me coja la noche, ahí me congrego y digo aceptarse. Oye, hay veces que personas que hasta se han bautizado, Dios sabe cuántas veces, por cada vez que se reconcilia con el Señor. Así que son extremos enormes. Siguiendo la línea en la que estaba ahorita y empatando con lo que usted comentó claramente, muchas veces nos citan Hebreos 9:12, ¿verdad? Que no, que Cristo entró de una vez por todas en un lugar santo, llevando no sangre de machos cabríos, sino su propia sangre, por lo tanto, asegurando una redención eterna. Y dicen, no, que si negar la seguridad de la salvación sería negar la redención perfecta de Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero algo que no toma en consideración es que ellos están confundiendo la redención y la salvación, que es lo que estamos comentando desde hace rato. Porque la verdad es que, en un sentido, podríamos decir que todos estamos redimidos por la muerte de Cristo en la cruz. Cristianos, judíos, musulmanes, hasta los espiritistas que están metidos allá en el bosque. Cristo nos redimió a todos con su muerte y resurrección. Y podemos ver Primera de Timoteo 2:6, Primera de Timoteo 4:10, Primera de Juan 2:2, pero tenemos que afirmar también que nuestra salvación es condicional. Y eso a muchos les va a calar, esta expresión que yo acabo de decir, que nuestra salvación es condicional. Porque va a decir, no, pero ¿cómo puede ser posible? Si ya Cristo hizo todo. Sí, Cristo hizo todo para redimirnos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para salvarnos?
¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo lo que nos mandó el Señor? Cuando dice, tú, porque claramente el Señor dice, y al final moverá la izquierda la leche, dirá, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me fuiste a visitar. Entonces, ¿por qué si la salvación es tan segura? Con simplemente decir acepto al Señor, el Señor al final de los tiempos va a reclamar todo eso. Es algo que es importante pensar. Ya lo decía San Juan de la Cruz, que al final de nuestros días seremos examinados en el amor. Y eso es algo que muchas veces los hermanos no toman en consideración. Y siempre van a decir, no, que ningún acto erróneo o pecaminoso puede nunca afectar la salvación del creyente, porque el pecador no hizo nada para merecer la gracia de Dios, así como tampoco puede él hacer nada para desmerecer esa gracia. Es que obviamente la gracia de la palabra dice es un regalo de Dios, lo sabemos, pero volvemos a lo mismo, que es que vamos, incluso esto cae como una paradoja de retroceso infinito, Roquel, porque si tú miras, para tú hacer ese acto de fe, de que voy, paso al altar y acepto a Jesús como mi Salvador, eso no es una acción, eso no es una obra que tú estás haciendo. Entonces, quiere decir que si tú no tomas la iniciativa de ir y pararte y hacer una obra donde tú aceptas, no hay tampoco entonces eso que ellos dicen. Entonces necesitas hacer una obra al final de cuentas para tu salvación. Si usas el sentido común, tanto que ellos dicen que tú no necesitas hacer ninguna obra para salvarte, pero tienes que hacer una obra al final de cuentas porque según ellos tienes que aceptar al Señor para salvarte. Al final de cuentas estás haciendo una obra, o se peinan o se hacen rol. Son cosas que terminan en una paradoja cuando se toman en el sentido estricto de la palabra. Hermano Roquel. Adrián, y hay otro tema interesante. Mira, al mismo San Pablo, que usan para citarlo una y otra vez, para decir de que él es el que enseñó que solo la fe, que hay certeza de salvación. Mire, hay dos cosas que yo quiero explicar. Primero voy a explicar un aspecto y después voy a leer dos textos bíblicos para que vean de lo que estamos hablando. Lo que muy bien Adrián nos está hablando es hacer lo que en teología se llama la redención objetiva y la redención subjetiva. La redención objetiva es que ya Jesucristo pagó de una vez y para siempre por todos los pecados que pueden haber cometido los hombres, desde Adán hasta el último hombre que exista de manera sobreabundante. Así que estamos más que redimidos de manera objetiva. O sea que el tesoro de la salvación está ahí y si todos los hombres deciden aceptarlo, lo acogen y sobrará. Porque dice que la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En eso estamos claros. Y también estamos claros, hermanos, en que nosotros no merecemos la salvación. Es un regalo de Dios. Ni siquiera merecemos la fe, porque la fe también es un don. Así que tanto el regalo de la salvación como el regalo de la fe lo recibimos de Dios y aceptamos. Así que nadie puede pararse frente a Dios y decirme yo me merezco la salvación. Pero sin embargo, hay una característica, Adrián. Es que hay otra cosa. Como la redención es un regalo, ahí viene la redención subjetiva. Es que yo acepte el regalo. ¿Pero qué yo puedo hacer con un regalo? Adrián me da un regalo, yo lo puedo recibir, darle la gracia y quedarme con él. O yo lo puedo rechazar y dice, no me interesa tu regalo. O también yo puedo recibirlo y después un día me enojo con Adrián y dice, ¿sabes qué? Quédate con tu regalo, cógete. Yo no quiero saber nada de ti. Entonces, esa es la actitud del hombre. El hombre puede aceptar el regalo y quedarse toda la vida hasta que muera con él. O puede rechazarlo. O puede recibirlo y después devolverlo. Entonces, por eso lo importante, hermano, es que para que la redención dé fruto en nosotros, tiene que haber perseverancia. Fíjense que la Biblia no habla de certeza. Vamos a citar textos varios donde se habla de perseverancia. Miren lo que dice, por ejemplo, el texto. 1 Corintios 10:12. Así pues, el que crea está en pie, mire, no caiga. ¿Eso le parece a usted certeza? Oiga, le está diciendo, fíjese, hermano, no se confíe, no se confíe, esté atento. Mire, se lo voy a leer de nuevo, anótelo. 1 Corintios 10:12. Pues el que crea estar en pie, mire, no caiga. Filipenses 2:12. Mire lo que dice esto, Adrián. Trabaje. Oiga, Adrián, estoy con usted y conmigo. Trabaje con temor y temblor por su salvación. Entonces, Adrián y yo, como buenos católicos,
trabajamos con el santo temor de Dios por nuestra salvación, porque no creemos que tenemos nada asegurado. Y San Pablo se lo enseña a Filipenses y lo dice por él mismo. Entonces, hace una advertencia primero de que no tengan eso de que creerse que yo no puedo caer. Y segundo, háganlo con cuidado, con atención, como quien cuida un tesoro, que no puede descuidárselo porque viene el diablo y se lo roba. Entonces tiene que estar muy presente. Entonces ves que la escritura no habla de certeza. La escritura al contrario está diciendo advierta. Así que esto de certeza de salvación, Adrián, es un grave peligro porque va contrario a las advertencias de la escritura de que hay que estar atento. Adrián. Vamos a aprovechar a examinar las mismas Sagradas Escrituras, tomando en consideración esta doctrina que presentan los hermanos. Siempre van a leernos Romanos 10:9, que sí, porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, Romanos 10:13. Y eso es lo que dijo San Pablo. Muchas veces utilizan esos versículos, pero ¿sabe lo que pasa, hermano Roquel? Que para justificar lo de salvo siempre salvo, nos dice el refrán que un texto fuera de contexto es un pretexto. Porque si leyeran un poco más adelante el mismo capítulo, podrían observar el contexto de Romanos 10:9 y 13, al igual que el error de esta creencia, Romanos 10:14. Mira lo que dice. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin que haya quien predique? En ese versículo, hermano Roquel, observamos que para escuchar correctamente la palabra de Dios y pueda ser creída, hay una condición adjunta. No pueden creer a menos que hayan escuchado. ¿Y que lo hayan escuchado de qué? De un predicador. Entonces este versículo habla de cualquier predicador, aunque sea falso, como 2 Corintios 11:12 al 15. No, definitivamente no. La Sagrada Escritura enseña que no puede ser cualquier predicador, sino uno que sea enviado por Dios mismo. Incluso el próximo versículo nos lo va a especificar. Dice Romanos 10:15, y anótenlo para que lo vean en su hogar y no digan que esto es un invento de nosotros. ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Según está escrito, Isaías 52:7, Nahum 1:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Vale notar que las buenas nuevas es el significado de la palabra evangelio. ¿Y cómo hombres pueden predicar a menos que hayan sido enviados? Enviados. Si alguien ha sido enviado, pues quiere decir que alguien más lo envió, ¿correcto? Pues entonces, por simple deducción y simple sentido común, vamos a preguntar, ¿por quién fueron enviados? Y aquí en ese versículo podemos observar y escuchar la muerte de ese credo falso de un salvo siempre salvo. La palabra enviado, usada en el lenguaje griego mismo, en el que fue escrito el libro de Romanos, es apostelo. O sea, no suena como una palabra bíblica que todos estamos acostumbrados. Apostelo significa ser enviado con una autoridad o una misión. Y de apostelo obtenemos la palabra griega apóstolos, significado apóstol. O sea, la palabra griega apóstolos significa que es enviado. Y sabemos que los enviados fueron los apóstoles, no los supuestos apóstoles que hoy día aparecen por ahí y dicen Dios me mandó a predicar y tuve una revelación de lo alto y ahora yo voy a crear mi propia iglesia y el gesto es historia. Hermano Roquel. Adrián, mira, a mí me gustan mucho los ejemplos porque pienso que los ejemplos muchas veces ilustran muy claramente el asunto espiritual. Mire, hermano, ¿qué ocurre con muchas veces este concepto? Imagínense que el estudiante, Adrián, va a la universidad, quiere estudiar, quiere ser un gran abogado, ¿no? Y le dice el decano de la facultad, Adrián, mira, ¿sabes qué? Ya tú estás graduado, tú no te preocupes, tú nada más tienes que estar aquí unos 3 años más, 4 años, y yo te voy a dar diploma. ¿Qué usted cree que puede, el peligro? No digo que lo va a hacer, ¿qué puede hacer Adrián? Oye, tómasela suave, no estudiase. Ya me tienen garantizado el diploma. Ya yo sé que el decano me dijo a mí que me va a dar el diploma. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la misma situación del modo espiritual. Si a usted les dicen que ya
el premio ya está ganado, usted se queda. Pero en la Iglesia Católica, ¿qué nos dice? Que no, que el premio no está ganado, hay que trabajarlo, hay que sudarlo, hay que emplearse, como hacen los deportistas, como hacen los atletas que tienen que entrenarse para la carrera para estar en condiciones, ¿ve? O como lo hace, como dice el hermano Adrián en el pasado, que fue militar, que hay que estar preparado porque no se sabe cuándo el enemigo nos va a atacar, hay que estar alerta en todo momento. Y San Pablo nos lo explica. Fíjese, cuando él se lo dice a los griegos sabían más de ese tema del deporte que los mismos judíos. Ellos no sabían, por eso le estaba hablando a los griegos un lenguaje que ellos entendían, el lenguaje de los deportes, que hay que estar entrenando, que hay que estar preparándose. Pero lo importante de todo este texto que vamos a leer es que usted se da cuenta que San Pablo no solo habla de que hay que estar preparado, que hay que entrenarse, que hay que trabajar duro para preservar la salvación, sino que él dice que él mismo, imagínense, algunos dicen que San Pablo enseñó la certeza de salvación. Adrián lo ha dicho una y otra vez y ha citado algunos textos que dicen ellos. Pero el mismo San Pablo llegó a decir que él no tenía certeza. Él tenía temor de ser descalificado. ¿Ve? Me pregunto yo, hay gente que predica por ahí diciendo que ya está salvo. Sin embargo, San Pablo, en el que ellos se fundamenta, dice, y yo me preocupo. Es más, me someto a mi cuerpo. No vaya a ser que un día yo mismo, después de haberle predicado a otro, quede descalificado. Usted se preguntará, ¿y dónde dice San Pablo eso? Ah, bueno, ahí está el detalle, como decía el Cantinflas, ¿no? Ahí está el detalle. Vamos a leerlo. Vamos a leer el texto que aparece claramente en Corintios. Mire lo que dice el texto de Corintios, que nos dice lo siguiente. ¿No saben que en la carrera del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corran de manera que lo consigan. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como la aventura y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Entonces, miren, aquí hay otro tema importante, que algunas personas se preguntan por qué los católicos hacen esto, se privan de carne, por qué hacen esta. Ahí San Pablo lo dice. Los atletas se privan de muchas cosas. ¿Por qué? Por una corona corruptible. Nosotros nos privamos de cosas por una corona incorruptible, como dice San Pablo, para poder ejercitar el espíritu, para estar alerta, para no quedar descalificado. Adrián. Mira, el mismo San Pablo, no sé si eran Filipenses 3, si no me equivoco, del 10 al 14 o al 15, cuando él mismo dice, no creo haber alcanzado aún, cuando habla sobre la meta, esa misma que tiene que alcanzar, dice, yo no creo haberlo alcanzado aún, no me creo perfecto aún. Y dice, voy mirando hacia el frente, dejando atrás las cosas, porque es para conquistar la meta, así como he sido conquistado por Cristo Jesús. Entonces, él deja claro que ha sido conquistado por Cristo Jesús. Él mismo dice que ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pero él mismo dice que él mismo no cree haber alcanzado la meta aún. Y esa meta de la salvación, entonces, si él mismo dice que él no cree haberlo alcanzado aún, ¿cómo entonces San Pablo, que tanto lo citan, que deja claro que él mismo no está seguro de su salvación, va a venir un Juan del pueblo, un Chencho caricortado, a decir, no, no, yo soy salvo y se acabó? Son cosas que contradicen el sentido común, cosas que contradicen la misma palabra de Dios. Y incluso el mismo San Pablo, que tantos son citados, no dice él mismo, pues no seré confundido, aunque me gloriare algo más todavía de nuestra autoridad, porque el Señor la dio para edificación y no para destrucción vuestra. Y eso lo dijo en 2 Corintios 18. Y adicionalmente hubo otros mencionados en la Sagrada Escritura que fueron asignados directamente por él cuando hablaban de los enviados. O sea, ¿por qué el Señor se encargó de enviar personas a llevar la buena nueva? Porque los creía salvos, porque ya todo el mundo estaba salvo, porque él murió y resucitó, no, porque todos necesitaban enterarse de esa buena noticia, como tú dices, hermano Roger, para que aprovechen ese regalo y no dejarlo perder. Pero pues, muchas veces, aunque se lo dibujemos con peras y manzanitas a las personas, como decía San Agustín, para el que quiera creer tengo 1000 argumentos, pero para el que no quiera creer, no tengo ninguno. Hermano Roquel.
Bueno, Adrián, yo de mi parte quisiera compartir este último texto y quisiera explicarlo. Fíjense, porque todo esto yo lo aprendo con los hermanos no católicos. Cuando él me dice, yo le decía, bueno, pero dime un signo. ¿Cómo tú sabes que ya tú estás salvado? Dice, bueno, lo que pasa es que en la Iglesia Católica no es tan seguro de la salvación porque el Espíritu Santo me da certeza a mí de que yo estoy salvo. Yo sí. ¿Y cómo tú sabes que no es una percepción tuya? Porque lo que pasa es que en mi iglesia, ¿no? Se manifiesta el Espíritu Santo y hablamos en lengua y hacemos milagros y se dan manifestaciones del Espíritu. Y así nosotros sabemos que el Señor está con nosotros y que el Espíritu se manifiesta y el Espíritu me da testimonio a mí de que yo estoy salvo. Yo le dije, mira hermano, le voy a decir algo. Es más importante la obediencia que esa manifestación del Espíritu que usted dice. Y puede ser que un católico no tenga esa manifestación del Espíritu, pero si está obedeciendo los mandatos de Cristo, está en el camino de Cristo. No, eso no es posible, que no sé qué, que por qué. ¿Cómo tú te dices eso? Si ahí dice claramente la palabra que se va a manifestar, ¿no? En los que creen, se va a manifestar el Espíritu. Y le digo, mire, usted ha leído Mateo 7:21, ¿no? Recuerde Mateo 7:21. ¿Qué dice Mateo 7:21? Bueno, le voy a leer qué dice Mateo 7:21. Mateo 7:21 nos narra que el Señor nos dice que se va a encontrar con una gente que curiosamente hacía esas cosas. Le dice el hermano, ¿no? Hacían milagros, expulsaban demonios, predicaban y hacían todas esas cosas. Sin embargo, Jesús no los abraza. Jesús dice, aparten de mí. Entonces, ¿por qué se dice? Porque dice Mateo 7:21-25. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero esas campañas, hermanos, que dicen que hacen muchos milagros. Y entonces les declaré, jamás lo conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga esta palabra mía y la ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, sobraron los vientos y embistieron contra aquella casa. Pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. ¿Se da cuenta, hermano, que es más importante la obediencia que eso que dicen? Entonces, si usted puede ser que usted está supuestamente que el Espíritu le da testimonio de que usted ya está salvo y habla en lengua y tiene todas esas cuestiones, lo que usted debe preocuparse no es de eso, es si usted está obedeciendo lo que dice el Señor. Y si usted se preocupa de eso, entonces está en buen camino, pero está haciendo lo mismo que dice la iglesia. Usted no se siente salvado, usted está vigilando, estoy obedeciendo al Señor o no, porque el que deja de obedecer al Señor, aunque siga predicando, incluso dice el Señor, aunque expulse demonios, y haga no pocos, sino muchos milagros, pero no está obedeciendo al Señor, no le espera nada bueno después de la muerte, si no se arrepiente. Entonces, no nos engañemos, hermano. ¿Cuántos de ustedes creen que porque supuestamente en su iglesia se manifiesta el Espíritu Santo, ya eso es signo indefectible de que usted está salvo? Pero eso no es lo que dice la palabra. Adrián. Quiero, ¿verdad?, aprovechar, ya nosotros hemos tenido esta dinámica para beneficio de todos los que nos han visto en esta transmisión, pero voy a leer algo que puede servir a un poco más para los que a la mala quiere que todo sea bien estilo fundamentalista. Pues mire, ¿qué responder? ¿Usted está salvado? Pregunta el fundamentalista. Un católico le respondería, como la Biblia dice, ya estoy salvado. Romanos 8:24, Efesios 2 del 5 al 8. Pero también estoy siendo salvado. Primera de Corintios 1:8, Segunda de Corintios 2:15 y Filipenses 2:12. Y tengo la esperanza de que seré salvado. Romanos 5:9 al 10, Primera de Corintios 3:12 al 15. Estoy redimido, responde el católico, y como el apóstol Pablo, estoy trabajando por mi salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Con esperanza, fe en las promesas de Cristo. Romanos 5:2, Segunda de Timoteo 2:11 al 13, pero no con una falsa y absoluta seguridad acerca de mi capacidad de perseverar.
Segunda de Corintios 13:5. Y hago todo esto como la Iglesia Católica ha enseñado, sin cambios desde el tiempo de Cristo. Con esto, hermano Roquel, yo creo que no hay nada más que buscar. Solamente, como siempre decimos, todo aquel que esté viendo esta transmisión, mira, denle me gusta, dejen comentario, alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran aportar para que podamos abundar sobre el tema. Compártalo con todo aquel que ustedes pueda para que sea de bendición a la mayor cantidad de personas posible y siempre pidiendo al Señor que esta información sea de bendición para todos. Bueno, hermano Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos nuestros hermanos que nos acompañan aquí en este programa de apologética. La verdad los hará libres. Te sorprendí. Bueno, hasta pronto, hermano. Dios los bendiga.